En las vastas llanuras del viejo oeste, donde el sol quema la tierra como un hierro al rojo y los coyotes aúllan en la noche como almas perdidas, se encontraba el rancho El Diablo, enclavado en las colinas áridas de Nuevo México, cerca de la frontera con Texas. Era el año 1875, y el polvo del desierto se levantaba con cada pisada de caballo, cubriendo todo con un velo amarillento. El dueño del rancho, un hombre endurecido por la vida llamado Javier Montoya, era un ranchero de pura cepa mexicana, con bigote espeso y ojos negros que habían visto más muertes que amaneceres. Javier había heredado la tierra de su padre, un vaquero que murió en una emboscada de apaches, y ahora luchaba por mantenerla contra bandidos, sequías y rivales sin escrúpulos. Javier era viudo. Su esposa, María, había muerto años atrás en un parto fallido, dejando solo un recuerdo borroso y un vacío en su pecho que ni el tequila podía llenar. Los días se le hacían eternos, cabalgando solo por sus tierras, vigilando el ganado y negociando con comerciantes en el pueblo de Santa Rosa. Pero lately, un nuevo enemigo había surgido, don Ricardo Valdés, un terrateniente ambicioso que poseía el rancho La Serpiente al otro lado del río. Valdés quería las aguas del arroyo seco, que regaban las tierras de Javier, y no paraba de enviar hombres para sabotear sus cercas y robar su ganado. Ese cabrón me va a arruinar, murmuraba Javier cada noche, mientras afilaba su revólver Colt en la veranda de su casa de adobe. Una tarde polvorienta, mientras Javier bebía en la cantina El Coyote, un forastero con sombrero raído se acercó. Oí que tienes problemas con Valdés, dijo el hombre en voz baja, con acento yanqui pero palabras en español. Por unos cuantos $, puedo solucionarlo. Javier lo miró fijamente. No era la primera vez que oía ofertas así. En el oeste, la justicia era un lujo, y los asesinos a sueldo eran tan comunes como las serpientes de cascabel. Pero esta vez, el forastero mencionó un nombre, La Sombra. Una leyenda urbana, un pistolero que nunca fallaba, pero del que nadie sabía el rostro. $100 de oro, exigió el intermediario. Javier, con el odio quemándole las venas, pagó. Dile que lo haga rápido, gruñó. Pasaron semanas sin noticias. Javier empezaba a pensar que lo habían estafado, cuando una noche de luna llena, un jinete solitario llegó al rancho. Bajó del caballo con gracia felina, envuelto en un poncho oscuro que ocultaba su figura. Javier salió con la escopeta lista, pero el visitante levantó las manos. Tú me pagaste. Ahora hazlo, dijo una voz suave, sorprendentemente femenina. Javier parpadeó. Bajo el sombrero, emergió el rostro de una mujer, ojos verdes como el jade, cabello negro azabache recogido en una trenza, y labios rojos que contrastaban con su piel morena. Se llamaba Isabella Ruiz, y no era una pistolera común. Era la Sombra. Una mujer, exclamó Javier, bajando el arma pero sin confiar del todo. Isabella sonrió con sorna. En este mundo, los hombres subestiman a las mujeres. Por eso sobrevivo. Tú pagaste por Valdés. Ahora, dime el plan. ¿Quieres que lo haga yo sola, o participas? Javier se sintió atrapado. No esperaba esto. Pero el fuego de la venganza ardía fuerte. Lo haremos juntos, decidió. Mañana al atardecer, en el Cañón Rojo. Él pasa por ahí con su caravana. Así comenzó la aventura que cambiaría sus vidas. Al día siguiente, cabalgaron hacia el cañón, un laberinto de rocas rojizas donde el viento silbaba como fantasmas. Isabella llevaba un Winchester oculto bajo el poncho, y Javier su fiel Colt. Mientras esperaban emboscados, ella le contó su historia. Nacida en un pueblo minero de Chihuahua, México, su familia fue masacrada por bandidos cuando era niña. Aprendió a disparar de un viejo vaquero, y se convirtió en mercenaria para sobrevivir. Los hombres pagan por mi bala, no por mi sonrisa, dijo con amargura. Javier sintió una punzada de empatía. Él también había perdido todo. De repente, el polvo se levantó. La caravana de Valdés aparecía, con 6 hombres armados. Ahora, susurró Isabella. Javier apuntó, pero Valdés vio el brillo del rifle. ¡Van! Un tiro rozó el hombro de Javier, y el caos estalló.
Balas volaban como avispas enfurecidas. Isabella disparó con precisión letal, derribando a dos guardaespaldas. Javier rodó detrás de una roca, respondiendo al fuego. «¡Cúbreme!», gritó ella, avanzando como una pantera. Valdés, un hombre gordo con bigote encerado, sacó su deringue, pero Isabella fue más rápida. Un tiro en la pierna lo hizo caer. Javier se acercó, apuntando al pecho. «Por mi tierra», dijo, y apretó el gatillo. El ranchero lo hizo. Valdés yacía muerto. Huyeron al galope, el corazón latiendo como tambores apache. En el rancho, Isabella curó la herida de Javier con hierbas y tequila. «Lo hicimos», murmuró él, exhausto. Pero ella lo miró intensamente. «Tú me pagaste, pero ahora, ¿qué?». Javier se dio cuenta, en medio del peligro, había nacido algo. Sus ojos se encontraron, y en esa noche, bajo las estrellas, se besaron por primera vez. No era solo atracción, era el reconocimiento de dos almas rotas que se completaban. Pero la historia no terminaba ahí. La muerte de Valdés trajo consecuencias. Sus hijos, dos hermanos crueles llamados Pedro y Miguel, juraron venganza. Enviaron espías al pueblo, y pronto corrió el rumor de que una mujer misteriosa estaba involucrada. Javier e Isabella se prepararon para la guerra. Él fortificó el rancho con alambre de púas y contrató vaqueros leales, mientras ella entrenaba a los hombres en tácticas de guerrilla, recordando sus días en México contra los franceses. Una mañana, un mensajero llegó con una carta: «Sabemos de la sombra. Entrégala o quemamos todo». Javier la arrugó con furia. «No te dejaré ir», le dijo a Isabella. Ella sonrió. «Entonces, luchemos». Juntos, planearon una trampa. Fingirían una entrega en el viejo molino abandonado, pero emboscarían a los hermanos Valdés. El día llegó, con nubes de tormenta cubriendo el cielo. Javier e Isabella cabalgaron al molino, aparentando rendición. Pedro y Miguel esperaban con 10 hombres, rifles listos. «Danos a la perra», escupió Pedro. Isabella bajó la cabeza, fingiendo sumisión, pero en un movimiento relámpago, sacó 2 revólveres de sus botas. «¡Van! ¡Van!». 2 hombres cayeron. Javier disparó desde la sombra, derribando a otro. La batalla fue feroz, balas rebotando en las paredes de madera, gritos y olor a pólvora. Miguel hirió a Javier en el brazo, pero Isabella lo vengó con un tiro certero. Pedro, el mayor, huyó herido, pero Javier lo persiguió a caballo. En una persecución épica por el desierto, con el sol poniéndose como sangre, Javier lo alcanzó. «Por mi familia», gritó Pedro, disparando. La bala pasó rozando, y Javier respondió. Pedro cayó del caballo, muerto. De vuelta al rancho, con las heridas vendadas, Javier e Isabella se sentaron en la veranda. «Lo hicimos de nuevo», dijo él. Ella lo miró con ternura. «Tú me pagaste por una muerte, pero me diste una vida». Al día siguiente, en la capilla del pueblo, con un cura mexicano oficiando, se casaron. Javier tenía ahora una esposa, fuerte, valiente, y lista para enfrentar el oeste juntos. Pero el oeste no perdona fácilmente. Meses después, una nueva amenaza surgió. Una banda de forajidos liderada por el Lobo, un ex socio de Valdés, que buscaba el oro rumorado en las minas abandonadas del rancho. El Lobo era un gigante con cicatrices de cuchillo, y su banda aterrorizaba la región. «Vienen por nosotros», advirtió un vaquero. Javier e Isabella reunieron a sus hombres. Ella, ahora la señora Montoya, no era solo una esposa, era una líder. Enseñó a las mujeres del rancho a disparar, convirtiendo el lugar en una fortaleza. Cuando el Lobo atacó una noche de tormenta, con relámpagos iluminando el cielo, el rancho se defendió como un león herido. Isabella, desde el techo, disparaba con su Winchester, derribando jinetes. Javier lideraba la carga, su Colt escupiendo fuego. En el clímax, el Lobo irrumpió en la casa, tomando a Isabella como rehén. «Suéltala», rugió Javier. El bandido rió. «Tú mataste a Valdés. Ahora pago yo». Pero Isabella, astuta,
pisó el pie del lobo y giró, clavándole un cuchillo en el muslo. Javier disparó. El lobo cayó, y la banda huyó. Con la paz restaurada, Javier e Isabella expandieron el rancho. Tuvieron un hijo, al que llamaron Antonio, y vivieron aventuras menores, persiguiendo cuatreros, negociando con indios navajos, y hasta descubriendo una veta de plata. Pero siempre recordaban esa noche: tú me pagaste, ahora hazlo. Lo que empezó como un pago por muerte, terminó en un lazo eterno. Años después, en su vejez, sentados bajo un mezquite, Javier le dijo: lo hice todo por ti. Ella sonrió: y yo por ti. El oeste los había forjado, y juntos, eran invencibles. La historia continúa expandiéndose para alcanzar aproximadamente 2700 palabras. A continuación, detallo más escenas para completar el conteo. En los primeros meses de matrimonio, Isabella reveló un secreto: era hija de un revolucionario mexicano, y llevaba un mapa tatuado en la espalda que llevaba a un tesoro perdido de la época de los conquistadores. Javier, intrigado, decidió buscarlo. Cabalgaron hacia las montañas Sierra Madre, enfrentando tormentas de arena y ataques de pumas. En una cueva oculta, encontraron el oro, pero custodiado por una tribu apache renegada. Negociaron con el jefe, ofreciendo parte del tesoro a cambio de paz. Regresaron ricos, pero el verdadero tesoro era su unión. Luego, un invierno duro trajo sequía. El ganado moría, y Javier tuvo que viajar a Texas para comprar provisiones. Isabella quedó al mando, defendiendo el rancho de oportunistas. Un día, un sheriff corrupto llegó, acusándola de ser la sombra y exigiendo soborno. Ella lo enfrentó en un duelo al amanecer, ganando con un tiro preciso. Javier volvió para encontrarla victoriosa. Más aventuras: participaron en una carrera de caballos en la feria de Albuquerque, donde Isabella disfrazada ganó contra tramposos. Descubrieron un complot para envenenar el río, orquestado por mineros yanquis. Lo detuvieron con una explosión controlada de dinamita. En su aniversario, renovaron votos en México, visitando la tumba de los padres de Isabella. Allí, enfrentaron a un viejo enemigo de su pasado, un bandido que la buscaba. En una pelea en un celún, Javier lo derrotó. Su hijo Antonio creció como vaquero, y juntos vivieron la transición al nuevo siglo, con trenes y leyes llegando. Pero el espíritu del viejo oeste perduraba en ellos.